nos toca el punto de vista y en la próxima semana... Perdón. Nos vemos en un momento. Bueno, ya lo que me faltaba, vamos. Ay, parece que cada vez este señor pues quiere coger más protagonismo. Ahora os toca la clase del punto de vista. Os quería hacer una pequeña aclaración, ¿vale? Que ya dije por Twitter, pero la repito por aquí porque no la haya visto. Y es que después de terminar un tema, Brandon Sanderson suele dividir la siguiente clase o dedicarla entera a preguntas que le hayan hecho los alumnos, ¿vale? Que le hayan enviado, entonces las recopila y las responde en la clase, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la mitad de la clase era respondiendo a las preguntas sobre trama, y la siguiente parte pues era lo que es la explicación del punto de vista. En el resto de casos, de hecho, la clase va a ser entera, pues por ejemplo, world building, y luego después de los 2 vídeos de world building va a haber una clase que va a ser pues responder las preguntas de world building. Yo lo que he decidido es que para hacerlo un poco más claro y que esté todo como más diferenciado, los vídeos me refiero, pues esta clase pues va a ser solo el punto de vista, eliminado la parte de las preguntas de trama, y luego lo que voy a hacer es que al final, después de ya haber hecho todas las clases íntegramente, pues voy a hacer 1, 2 o 3 vídeos, cuantos haga falta, para recopilar las preguntas de cada tema. Por ejemplo, un vídeo va a ser pues preguntas sobre trama, preguntas pues sobre ambientación, preguntas sobre personajes, lo que ocupe, para que así pues sea más fácil también para vosotros de encontrar. Así que nada, yo creo que sin más dilación, pues empezamos. ¿Qué tal estáis hoy? Como bien ha dicho mi ayudante Zaida, hoy vamos a tratar el punto de vista. Además va a ser una clase muy cortita y ya la semana que viene hablaremos de lo que es el world building, la construcción del mundo, ¿no? La ambientación de la historia, a la que dedicaremos 2 clases, ¿de acuerdo? Después pues tendremos 2 clases de personajes. Esto ya lo sabréis, ¿vale? Pero existen 3 puntos de vista principales, que serían el omnisciente, la primera persona y la segunda persona. De estos 3 realmente se suelen utilizar 2, que serían pues los 2 primeros, ¿no? Omnisciente y primera persona. Segunda persona realmente no os aconsejaría que lo usarais, a no ser que queráis convertirlo en una característica principal de vuestra historia y que estéis seguros de que realmente sabéis lo que estáis haciendo, ¿vale? Porque es el más complicado de usar. Lo bueno es que dentro de cada punto de vista principal hay muchos modelos diferentes entre los que podéis elegir, que serían los siguientes, ¿de acuerdo? Empezaremos por primera persona, ¿vale? En primera persona tendríamos 3 diferentes, o al menos yo lo divido en 3. El primero sería epistolar. Epistolar, como supongo que ya sabréis, es cuando la historia, una parte importante de la historia, está contada a través de mensajes, de cartas o de extractos de mensajes, ¿no? Drácula sería el ejemplo clásico. En segundo lugar tendríamos flashback. Esto es cuando alguien está contándote una historia. En este caso el personaje principal serían básicamente 2 personajes. La persona que fueron en el tiempo en el que sucede la historia y la persona que son ahora, cuando te la están contando. Por ejemplo, El nombre del viento sería el personaje, Quoth, contándote, básicamente, cómo llegaron a ser quien son hoy. La trilogía del asesino de Robin Hood es otro ejemplo. Por último, en primera persona tendríamos cinemática. Este sería algo así como el estándar que se suele usar el día de hoy en juvenil muy habitualmente. Esta suele estar en presente mientras las otras 2 anteriores están en pasado. Y sería algo así como que el personaje está narrando lo que le sucede al mismo tiempo que le sucede. No es que esté escrito, no es que nos lo estén contando, sino que es más bien como si hubiésemos incrustado un implante en el cerebro del personaje, ¿no? Y nosotros estuviéramos viendo a través de sus ojos. A través de sus ojos y al mismo tiempo pues también estamos pues presenciando o siendo testigos de sus propios pensamientos. A veces, porque la verdad es que le suelo cambiar los nombres a los estilos prácticamente todos los años, a esto lo llamo primera persona inmediata. Pasamos ahora a omnisciente. Tenemos lo que yo llamo narrador presente. ¿Qué es esto? Es cuando hay alguien contándote una historia, es un híbrido entre omnisciente y primera persona. Aunque estás en la historia, no estás en la cabeza de ningún personaje en específico, porque el narrador va saltando de un lado a otro, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el ejemplo más típico de El Hobbit. Porque aquí Bilbo pretende que él no está contando la historia. Es básicamente Tolkien que simula ser Bilbo, y Bilbo simulando que no es Bilbo contando la historia. También es un estilo que se suele ver bastante en cómics, por ejemplo. En segundo lugar tenemos el omnisciente real. Esto es cuando no hay un narrador específicamente, sino que tú como lector tienes acceso a los pensamientos y las emociones de todo el mundo al mismo tiempo. El párrafo podría estar en cualquier punto de vista en cualquier momento. Un ejemplo de esto sería Dune,
Tú como lector tienes toda la información, el autor no está intentando engañarte en ningún momento. Y por último tendríamos el omnisciente limitado. Este es de los más comunes. Esto es que en una escena específica eliges a un personaje específico a través del cual verás pues lo que está sucediendo. En este momento solo vas a ver y entender los pensamientos de ese personaje en concreto. Y de los demás solo vas a conocer una interpretación de que hace el propio personaje. Pero en cuanto cambias de escena también podrías cambiar de personaje, de punto de vista. Este modo está en omnisciente porque puede ser cualquier personaje, pero solo uno a un tiempo. Todos estos estilos de los que os estoy hablando tienen sus ventajas y sus desventajas. Una de las grandes ventajas de primera persona es que si la voz del personaje es interesante, puedes salirte con la tuya en bastantes más cosas de las que podrías en otros estilos. Porque si la voz de este personaje, ¿no?, que estamos siguiendo en primera persona, pues es gracioso, es poético, es sarcástica o cualquier otra particularidad, pues digamos que es capaz de cubrir una serie de pecados narrativos que de otra manera pues podrían resultar aburridos. Un ejemplo de esto sería el infodump. Hacer infodumps en primera persona es muchísimo más fácil que en cualquiera de los otros estilos. Y os digo por qué. Porque al poder ponerlo en la perspectiva del personaje y quizás pues hacer alguna broma o hacer algún párrafo así interesante, ¿no?, con sus pensamientos, con el hilo de sus pensamientos, esto ya en sí mismo se convierte en un punto atractivo. Y a veces como lector pues casi desearías que continuase ese infodumping un poco más, ¿no? Porque estás conociendo también al personaje al mismo tiempo que recibes información y además te lo estás pasando bien. Es precisamente esa dinámica la que hace que El nombre del viento funcione tan bien. El nombre del viento hace lo opuesto a muchas historias en el sentido de que la historia marco, para los que hayáis leído el libro, pues cuando él está en la taberna, ¿no?, pues al principio, al final y en algunos puntos así, ¿no?, que se hacen como descansos. Esta parte está en tercera persona limitado, es decir, en omnisciente limitado, mientras que la narración en primera persona comienza pues cuando se sienta y le cuenta la historia, ¿no?, a este otro personaje. En otras historias se utilizaría la primera persona para lo que es la historia marco y la tercera persona para el resto del libro, para la historia dentro de la historia. Al hacer esto en Nombre del Viento, la voz del personaje es un punto fuerte en sí mismo. Consigue muy bien esa sensación de que un narrador te está contando una historia. Algo así como un narrador presente, pero hecho en primera persona en el más estricto sentido de los flashbacks. Casi todo el progreso de la trama puede ser motivado por el personaje. En lugar de, por ejemplo, pues necesitamos ir a X sitio para conseguir X cosa, lo que nos importa ahora es cómo cambia el personaje al ir a X sitio y conseguir X cosa. Conseguir la cosa realmente no importa, lo que importa es lo que le hace al personaje. Esto también lo puedes hacer con el omnisciente limitado. De hecho, deberías intentar hacerlo en omnisciente limitado. Pero es en primera persona cuando realmente consigues que este tipo de dinámicas resuenen al lector. ¿En quién se está convirtiendo Quoth? El autor te hace una promesa, ¿no?, al principio del libro, enseñándote al Quoth adulto, ¿no?, un poco mayor al menos, que está deprimido, está destrozado, se ha rendido. Y luego te enseña al Quoth pues más joven que está emocionado, tiene ganas de vivir, tiene ganas de comerse el mundo. Esa es la promesa en El Nombre del Viento. ¿Cómo se convierte joven Quoth en el Quoth adulto? Y el progreso pues sería el personaje pues perdiendo la inocencia y básicamente pues perdiéndolo todo a lo largo del camino. Es por esto que si sois de los que pensáis que El Nombre del Viento va a tener un final feliz, podríais estar equivocados. Al menos esa es mi perspectiva. De acuerdo. Hablemos un poquito del resto ahora, ¿no? De qué pueden hacer, de cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Y por qué podríais elegir cada una de ellas, pues, en los determinados momentos. Empecemos con epistolar, ¿vale? Que recordemos que epistolar pues está dentro de primera persona. ¿Qué ventajas tiene epistolar? Pues una de las principales ventajas sería el misterio. Por ejemplo, a veces, o la mayoría de las veces, no sabes si el personaje está muerto o qué le ha pasado, ¿no? Otra ventaja es que es inmersivo. Pero al mismo tiempo, o al menos en mi opinión, es el punto de vista con el que como autor te resulta más fácil engañar a los lectores. Y no sentirte como que estás haciendo trampas, ¿no? Porque evidentemente puedes engañar al lector en cualquiera de los puntos de vista. Pero en epistolar es como que te lo puedes permitir más, ¿no? Y nadie se queja. Y una de sus grandes limitaciones es la forma. Es una estructura muy rígida, con la que puede ser difícil trabajar y que además hay mucha gente a la que no le gusta. Flashback. Gran desventaja. Hay menos tensión que, por ejemplo, pues podría haber en epistolar, porque ya sabes desde el principio que el personaje vive.
porque te está contando la historia desde el presente. A no ser, claro, que se especifique al principio del libro, pues que no es así, ¿no? Que sucede en algunos casos. Tened en cuenta también que no siempre tienes que tener una historia marco, ¿vale? En un flashback. Puede ser simplemente el personaje, pues, hablándonos de forma ocasional en presente, mientras está narrando el resto de la historia, pues, en pasado. Las mayores ventajas de flashback y de cinemático, porque la verdad es que se parecen mucho en algunos aspectos, es la voz del personaje y el ser capaces de entenderlos profundamente. Por otro lado, una gran desventaja en ambos estilos, cinemática y flashback, también es que si tienes el punto de vista de muchos personajes son más difíciles de seguir porque el lector no va a ver el nombre del personaje tan a menudo como lo haría en tercera persona y esa conexión personal que se crea entre el lector y el personaje no va a ser tan personal porque está siguiendo, digamos, del lugar a un personaje pues a 5 o a 6 en primera persona de manera muy estrecha y muy íntima, por lo cual esta característica deja de tener tanto efecto. Vamos a saltar al limitado, ¿vale? Porque una vez más nos estamos quedando ya sin tiempo. Una de las mayores ventajas del limitado sería la credibilidad. Lo que está viendo este personaje es lo que está viendo. El narrador está siendo sincero contigo. Puedes tener esa certeza, ¿no? A pesar de que lo que sea que esté viendo el personaje se puede ver tiznado por su propia perspectiva. Esto te permite tener tensión entre lo que piensa el personaje y entre lo que tú como narrador cuentas. Por ejemplo, Matt en La Rueda del Tiempo, ¿vale? Matt tiene pensamientos directos de ¿pienso esto? Cuando la descripción de lo que sea que haya pensado ha dejado claro que no es así. Por lo que se consigue un contraste muy interesante entre lo que está pensando Matt y lo que es la realidad. Incluso cuando estás escribiendo en limitado, ¿vale? No estás escribiendo en primera persona, quieres que todas las descripciones estén vistas a través de la lente del personaje que tenga el punto de vista en ese momento. Además, pues en este caso, Omnisciente limitado sería mucho mejor, mucho más cómodo para un casting más amplio. Omnisciente es complicado, ¿vale? Omnisciente real, me refiero. Os recomendaría estudiarlo bien si de verdad queréis usarlo. Una de las cosas que ganas es que tienes esta forma interesante que no hace mucha gente ya, pero tienes que esforzarte en construir la tensión basada no en el misterio, sino en expectación y anticipación. Es decir, yo como lector ya sé que algo horrible va a pasar, porque lo he visto, pero ahora quiero ver cómo reaccionan los personajes a esa traición. Como ya os he dicho, una clase muy cortita para hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Pues eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si os gusta mi canal, no olvidéis suscribiros, no olvidéis dejarme comentarios, porque de verdad que es lo que más ilusión me hace y me encanta leer pues, vuestras palabras y vuestras opiniones. Y nada, pues tened una muy buena semana y nos vemos prontito.